Comprar una propiedad es la mejor inversión que puedes hacer. Mi nombre es Paula Manríquez y trabajo como broker internacional en Crece Inmobiliario. Eh, Durante toda esta semana hemos estado hablando acerca de diferentes temas muy importantes a la hora de invertir en Estados Unidos, siendo asesorados por diferentes especialistas en estos temas. Hoy día principalmente vamos a hablar acerca de inversiones a bajo costo en Baltimore y Filadelfia, que podemos encontrar oportunidades a partir de las 1.500 UEFs y con una excelente rentabilidad que no dan otras ciudades más grandes y con precios más altos. Para empezar, quisiera hablarles un poco acerca de nuestra empresa. ¿Quiénes somos? Somos una empresa que nace hace 3 años y que se dedica a asesorar a nuestros clientes para invertir de manera segura e inteligente en Chile y en Estados Unidos. Somos inversionistas tanto en Chile como en Estados Unidos y contamos con más de 20 años de experiencia en la banca nacional. Nosotros antes de incursionar en el mercado norteamericano decidimos probar el producto, compramos propiedades, por lo tanto conocemos el modelo de principio a fin y nos enamoramos de este tipo de productos y por lo mismo lo ofrecemos. Nuestros servicios. Ahora voy a hablarles un poco acerca de los servicios que pueden optar con nosotros a través de nuestra empresa y las alianzas que manejamos en Estados Unidos. Apertura de cuentas corrientes personales y comerciales. A través de nosotros pueden aperturar cuentas de manera remota. Esto significa que no tienen que viajar a Estados Unidos para poder aperturar las cuentas de su empresa, ni tampoco las personales. Antes de la pandemia se necesitaba ir sí o sí a Estados Unidos, pero después de la pandemia todos los procesos se han digitalizado y ahora se permite realizar este tipo de transacciones a distancia. Constitución de Sociedades Americanas. Todo esto se realiza a través de abogados y contadores estadounidenses. A la hora de invertir en Estados Unidos es sumamente relevante hacerlo a través de este vehículo jurídico. Tiene diferentes razones por qué, pero principalmente a través de una sociedad nosotros podemos resguardar nuestro capital y diferenciar el patrimonio de persona natural con el de persona jurídica. Aparte, a una sociedad uno le puede imputar ciertos gastos que como persona natural no. También podemos ver todo el tema del derecho a la herencia, ya que las empresas no mueren, pero las personas sí. Y de esta manera podemos realizar todas estas transacciones de manera mucho más segura y también podemos bajar el pago impositivo tanto anualmente como a la hora de vender. Obtención de la visa E2. A través de nosotros ustedes pueden obtener este tipo de visado. Nosotros contamos con gente experta a través de Visas USA, quienes nos ayudan a obtener la residencia estadounidense. No solamente existe el modelo de la visa E2, sino que hay distintas visas a las que podemos optar, siendo la más fácil para los chilenos actualmente la visa E2 y la visa E1. Existen distintas maneras para poder obtener este tipo de residencia, siendo una de las más seguras el modelo de real estate, el cual uno arma un negocio que se encargue de la administración y de esa manera ya tenemos clientes desde antes. De todo esto hablamos el día lunes, así que si no pudieron participar, nos pueden dejar un mensajito a través del chat para que nosotros les vayamos mandando los videos de los webinars que hicimos durante esta semana. La compra de propiedades en Estados Unidos. Nosotros tratamos de entregar un servicio lo más integral posible, que comienza desde la búsqueda de distintas propiedades. Nosotros trabajamos con las constructoras más importantes del país y con empresas de larga trayectoria. La mayoría lleva más de 15 años trabajando en esto, por lo que contamos con distintos proyectos, ya sean de preconstrucción, tenemos proyectos de entrega inmediata y también contamos con un stock importante de propiedades usadas. Por lo mismo tenemos muchas opciones para todos los gustos y para todos los valores. No necesariamente vamos a vender las opciones más caras, podemos encontrar opciones mucho más económicas y vamos a hacer todo esto en función de lo que el cliente necesite. Trabajamos en las principales ciudades de Estados Unidos y también tenemos la opción de financiar este tipo de operaciones, ya sea a través de créditos hipotecarios convencionales, que la mayoría son a 30 años, o a través
de financiamiento privado que vendrían a ser especies de mutuarias como las que hay acá en Chile, pero allá y que tienen plazos un poco más cortos y tienen diferentes diferencias. Todo eso acerca de financiamiento lo vamos a analizar con profundidad mañana con diferentes expertos también para que participen y conozcan bien a fondo de qué se trata esto. Y finalmente también vemos todo el tema de administración y postventa. La postventa y la administración es lo que más nos importa. Nosotros no nos desligamos de nuestros clientes al momento de comprar. Sabemos lo importante que es tener una administración local y una postventa desde Chile, ya que entendemos que invertir en un país que queda tan lejos genera cierta incertidumbre y uno no sabe a quién tocarle la puerta en caso de que pase cualquier cosa con su propiedad. Nosotros vamos a entregar mensualmente reportes mensuales a través de nuestra empresa Crece Corredores, quienes se encargan de la administración de las propiedades que adquieren nuestros inversionistas. Entonces, ellos exclusivamente se dedican a eso. Le van a entregar reportes mensuales, cualquier duda o inquietud que tengan acerca de su propiedad, acerca de los arrendatarios, contratos, lo que sea que necesiten, pueden contactarnos directamente a nosotros y les vamos a dar una solución desde Chile. Florida. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los nichos de inversión que manejamos. En primer lugar tenemos Florida, contamos con propiedades a lo largo de todo Florida, principalmente en Miami, Orlando y Tampa, pero podemos encontrar opciones en muchas otras ciudades que son bastante interesantes, que manejan muy buenas plusvalías y rentabilidades y que incluso pueden ser mucho más económicas que las opciones tradicionales. También tenemos en Baltimore y Filadelfia, que va a ser específicamente acerca de lo que vamos a hablar hoy día. Son propiedades que se encuentran, o sea, que tienen costos más bajos que en Florida en general. Actualmente podemos encontrar propiedades a partir de los $80,000 que pueden ser financiadas a través de créditos convencionales privados. Eso significa de que podemos optar a un financiamiento que nos financie el 60% del valor de la propiedad, entrando a partir de los $50,000 con una propiedad muy bien ubicada, ya que tanto Baltimore como Filadelfia son ciudades dormitorios de las principales ciudades de Estados Unidos, de Nueva York y de Washington. Entonces podemos encontrar propiedades a muy bajo costo con excelentes rentabilidades por lo mismo, ya que la demanda de arriendo en esas ciudades es muy alta, entonces las propiedades duran muy poquito tiempo en el mercado desocupadas y la gente que vive allá paga bien por esas propiedades, entonces el precio al que se compra es bajo y el arriendo es un monto alto en comparación a los arriendos que encontramos acá en Chile. Y finalmente tenemos Detroit. Detroit es un mercado bastante interesante para los inversionistas. Nosotros más adelante, a partir de la próxima semana, vamos a estar ofreciendo propiedades en Detroit. Detroit es un mercado interesante porque encontramos propiedades a muy bajo costo también, a partir de los 50 y 60 mil dólares. Es una sociedad que, o sea, es una ciudad que se declaró en bancarrota en el año 2013, por lo que los precios de las propiedades están muy bajos actualmente, ya que fue una ciudad que cayó a fondo y que se le tuvo que invertir mucho dinero por parte del Estado y por parte de los privados, lo que generó que toda esta inyección económica hiciera resurgir la ciudad y que actualmente las compañías más grandes de Estados Unidos volvieran a instalarse allá, y también que el Estado a través de diferentes medidas logró traer de vuelta a ciertas empresas que se habían ido en su momento a China o a otros países porque la mano de obra ya era más barata. Entonces, de esta manera se logró hacer que Detroit empezara a resurgir de nuevo y que encontremos propiedades a bajo costo. Son mercados, cada uno de los mercados que manejamos acá son bastante diferentes entre ellos. Florida generalmente es un mercado en el que nos podemos enfocar ya sea para primera o segunda vivienda. Para nosotros los latinos resulta ser un mercado bastante interesante ya que compartimos idioma y el clima es espectacular. Entonces, para primera o segunda vivienda siempre es recomendable Florida, pero si ya nuestros clientes lo que quieren es números, quizás Florida no sea la mejor opción y podamos encontrar buenas oportunidades en Baltimore y Filadelfia, en donde los números son mejores y las propiedades están a un costo más bajo.
Detroit también podemos encontrar buenas oportunidades, pero son mercados radicalmente diferentes entre Detroit, Baltimore y Filadelfia. Les comento un poquito que en nuestras alianzas comerciales trabajamos con A&P. A&P, Roberto ha sido el gran expositor de estos días, quien ha estado con nosotros y ha sido el representante de esta empresa en nuestro país. ABC Capital, que es quien nos ayuda actualmente con todo el mercado que vamos a hablar hoy día de Baltimore y Filadelfia. Tenemos a Lennar, Cervera, Fortune, que son empresas gigantes, constructoras muy importantes en Estados Unidos, que tienen construcciones a lo largo de todo el país. El First Citizens Bank, que es el banco con el que estamos trabajando actualmente y aperturamos cuentas a distancia. Y un montón de compañías que nos van a ayudar durante este proceso. Hola Roberta, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola Paula, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, y con toda esta introducción le damos paso a Roberto para que él nos pueda explicar bien acerca del modelo que estamos promocionando ahora, que es de Baltimore y Filadelfia, en donde podemos encontrar propiedades muy buenas, muy bien ubicadas. Nosotros manejamos propiedades que tienen muy buena ubicación, a bajo precio y con muy buenas rentabilidades. Perfecto. Muchas gracias, Paula. Bueno, buenos días para todos. Me llamo Roberto Arenas, socio fundador de A&P, Alianzas y Proyectos. Les voy a compartir pantalla para comenzar la presentación. Listo. Aquí estamos. Bueno. Entonces, como lo mencionaba Paula hace unos segundos, en esta alianza comercial con Crece Inmobiliario, pues nosotros ofrecemos opciones de inversión y qué mejor que comenzar con esta frase que me gusta mucho y es que siempre será bueno diversificar inversiones y tener ingresos en dólares, sobre todo en esta época de pandemia y lo que veníamos sufriendo como países en meses anteriores y como pandemia siempre nos abre la posibilidad de encontrar opciones que estén generando renta y que podamos también disfrutar. En este caso, qué mejor que en un país como Estados Unidos, con la divisa como tal, el dólar. Y como les decía, nosotros somos una compañía familiar. Mi socia es mi esposa, somos brokers internacionales, estamos constituidos hace 13 años, desde el 2010, 2008, y tenemos especialistas con más de 18 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con el sector de real estate, inversiones inmobiliarias en finca raíz en los Estados Unidos. Nuestra asesoría integral consta de 3 líneas. Básicamente, nosotros comenzamos con elección de proyecto de propiedad. En este caso, cuando hablamos de propiedades económicas, vemos diferentes escenarios y siempre lo que hacemos es encontrar la mejor ubicación y rentabilidad para nuestros clientes. También tenemos acompañamiento legal y asesoría en financiación. Muchos de los clientes optan por tomar crédito y apalancarse en crédito hipotecario para invertir en este tipo de propiedades o armar portafolios de inversión. Todo ese acompañamiento también lo prestamos. Y la postventa. La postventa es demasiado importante porque es donde nosotros generamos esa relación con los clientes de una manera larga y duradera, porque pues es el día a día de las propiedades. Entonces, todo esto es importante que lo tengan en cuenta. En nuestros años de experiencia hemos estado representando opciones inmobiliarias a lo largo de 5 estados dentro de los Estados Unidos: Florida, Maryland, Pensilvania, Missouri, California. Hoy nuestra charla se va a concentrar en los estados de Maryland y Pensilvania. Brevemente, parte de lo que también mencionaba Paula hace un momento, todo lo que tiene que ver con las sociedades en Estados Unidos que van a ser las dueñas del bien inmueble. En este caso es un mecanismo que nos protege como inversionistas extranjeros. Aquí podemos optar por una LLC o por una C Corp. Entonces, digamos que todo esto nos va a servir para proteger no solamente nuestra propiedad en temas de gasto de sucesión, el pago del impuesto de sucesión, que es el más costoso. En los Estados Unidos está alrededor del 55% si yo compro
a título personal. Si Roberto Arenas compra una propiedad en los Estados Unidos a título personal y se escritura a nombre de Roberto Arenas, en el momento en que yo fallezca, para los herederos, el Estado y el gobierno como tal va a pedir un impuesto del 55%, que es un monto súper alto. Entonces, aquí lo que hacemos es que se protege ese impuesto de sucesión porque una sociedad nunca muere. El tema de ganancia ocasional al vender la propiedad o vender las propiedades, se puede aplicar una ley en los Estados Unidos para reinvertir el dinero, puede ser también en bienes inmuebles, entonces se le da una vuelta al dinero, pero ese pago, ese impuesto, se difiere y no se paga como tal. Y la deducción de gastos, es importante tener en cuenta que cada vez que tengamos un viaje a los Estados Unidos, cualquier gasto de la propiedad, si tiene un crédito, si tiene rehabilitación o remodelación, pues puede aplicar contablemente a deducir gastos que no lo podemos hacer a título personal. Entonces son una serie de ventajas que tenemos. Esto es una gráfica para entender, donde ustedes como inversionistas son dueños de una sociedad americana, una sociedad que es muy sencilla de tramitar, la tramitan con nuestros abogados especialistas, y esa sociedad a su vez va a ser la dueña de la propiedad o de las propiedades. Nosotros recomendamos por sociedad tener de 1 a 4 propiedades. Giro de los recursos, esto es muy importante también tenerlo en cuenta, y es que en los Estados Unidos se protege la transacción por medio de escrow agent, que es una casa de títulos. Tienen muchos, hay diferentes casas de títulos en los estados, particularmente tienen tradición de 100 años en adelante, 100 años, 120 años, y siempre han sido catalogadas como fiducias y notarías a su vez. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos reciben el dinero por parte del inversionista y lo que hacen es, paralelamente van revisando toda la documentación de la venta de la propiedad por parte del vendedor, en este caso de constructores, entes como ABC Capital, de quien vamos a hablar más adelante, que se dedican a esto hace muchos años. Entonces lo que hacen es guardar el dinero por una parte y lo dejan congelado mientras revisan que toda la documentación esté perfecta. Una vez esté aprobado, desembolsan el dinero al vendedor y emiten todos los documentos y escrituración al comprador. Entonces, aquí estamos hablando de un mecanismo que protege al inversionista y claramente también al vendedor. Todas las propiedades que mencionamos y que vamos a ver a continuación son dueñas, o sea, ustedes van a ser los dueños, o sea, están bajo escrituras, esto no es compartido, no, esto es un tema en donde ustedes van a ser dueños de sus propiedades. Financiación hipotecaria, aquí también prestamos este servicio de acompañamiento con especialistas en el sector. De hecho, los invitamos mañana como último día de esta semana de nuestros webinars con Crece Inmobiliario para que tengan información de primera mano mucho más profunda sobre obtención de créditos hipotecarios. De una forma muy general, hay dos caminos, banco convencional y banco privado. El convencional es para aplicar en propiedades que estén alrededor de los $220.000, ya que el banco solo presta como mínimo $150.000, equivalentes a un 70% de financiación. Aquí en estas propiedades en las que nos vamos a concentrar el día de hoy, vamos a enfocarnos en préstamos privados, porque no hay un monto mínimo, está alrededor de los $30.000 a $40.000 el préstamo, y nos va a facilitar este proceso de inversión en propiedades que estamos hablando que comienzan en los $80.000. Entonces nos enfocaremos en préstamo privado, 70% de financiación de la misma manera, y se van a pagar unas tasas alrededor del 9-10% a 5 años. Toda esta información es general, pero la vamos a profundizar con cada uno de ustedes al momento de tener reuniones privadas. Por último, y no menos importante, la administración de la propiedad es todo esto que hablábamos de la postventa, es el día a día de la propiedad. Ellos lo que hacen es manejar este tipo de administración de la propiedad en compañías especializadas que llevan muchos años de experiencia en todo este manejo ante el inquilino. ¿Y de qué se encargan ellos? De toda la supervisión de la operación completa de una manera remota. ¿Qué significa esto? Ellos están en las ciudades en donde se encuentran las propiedades, pero para ustedes los inversionistas van a tener esos informes mensuales de seguimiento, los van teniendo de una manera remota en donde todo lo que suceda con la propiedad ustedes van a tener el conocimiento y ellos le hacen el frente al inquilino. ¿Qué significa? Cualquier situación con el inquilino, con la propiedad, son capaces de tomar las decisiones, de reparar lo que haya que reparar
y que ustedes no tengan ningún tipo de preocupación. Ellos normalmente cobran un 10%, es lo que se acostumbra para este tipo de operación. Ese porcentaje se debita de lo que se reciba del contrato de arrendamiento mensual. Todo esto lo vamos a ver ya más adelante a profundidad. Como lo mencionaba Paula, en el momento que ingresé, todo este tipo de alianzas son demasiado importantes tenerlas en cuenta porque son las garantías para ustedes y nos vamos a concentrar en ABC Capital, en donde vamos a mencionar todas estas propiedades de bajo costo. Por último, mencionarles, así como hemos tenido estos webinars en días anteriores, ciudades como Miami, como Orlando, y ahorita que nos concentramos en Filadelfia y en Baltimore, vamos a mencionar 3 tipos de o líneas de negocio para los inversionistas. Dependiendo del perfil del inversionista, miramos si es como un apartamento, una propiedad construida como segundo hogar, para el que quiera verse en poco tiempo viviendo en los Estados Unidos. Por otro lado, ya sea sobre preconstrucción o comúnmente sobre planos, una propiedad que esté para entrega de 1 a 4 años para ganarse algo de plusvalía. Que nos concentramos el día de hoy, construidos generando renta. Son propiedades que ya han sido construidas, que tienen contratos de arrendamiento, que están generando renta, y yo como inversionista tengo mi propiedad, pero me veo beneficiado por la rentabilidad. Estamos hablando de ciudades como Filadelfia y Baltimore, propiedades de $80,000. Y voy a empezar a hablar de las ciudades, de las ventajas de estar en estas ciudades antes de hablar de las propiedades. Esto lo hacemos de una forma muy dinámica. Voy hablando, voy exponiendo, a medida que vayan surgiendo dudas, levantan la mano, van preguntando y con Paula estaremos respondiendo, ¿vale? Entonces, para comenzar un poco, ubicándonos en la parte noreste de los Estados Unidos, si tenemos como referencia Nueva York, capital del mundo conocida, Washington, capital de los Estados Unidos, hablamos de estas 2 ciudades que están ubicadas, digamos que en esa línea recta. Nueva York está a 1 hora de Filadelfia y Baltimore es la ciudad satélite de Washington. Está ubicada a 40 minutos. Entonces, ¿por qué nos concentramos en estas ciudades? Primero por la ubicación, como lo acabo de mencionar, están cerca y son ciudades satélites de grandes ciudades dentro de los Estados Unidos que operan no solamente internamente, sino también a nivel internacional, a nivel mundial, y en zonas que se han encontrado y detectado en los últimos años que ofrecen una rentabilidad muy interesante por los precios de las propiedades versus el ingreso del alquiler. Entonces, cuando hablamos de ciudades como Filadelfia, Filadelfia es una ciudad que ha sido catalogada con una componente cultural muy interesante. ¿Por qué? Porque fue la primera capital de los Estados Unidos. Antes de ser nombrada Washington, los primeros 10 años de independencia, Filadelfia fue la capital de los Estados Unidos. Entonces, quienes conocen o quienes aún no conocen y puedan viajar, se van a dar cuenta que hay una zona en todo el centro de la ciudad que aún contiene la campana de libertad, el libro de independencia. Todo este recorrido cultural es muy, muy bonito, es muy interesante. Además de esto, es la 5ª ciudad más grande de los Estados Unidos. La ubicación que mencionamos anteriormente está perfectamente ubicada entre Nueva York, Washington y Atlantic City, que es importante también en la costa este. Y algo que nos parece muy interesante como ciudad es que tiene una diversidad, no solamente en su enfoque empresarial, al ser sede de 12 de las Fortune 500, que son las 500 compañías más sólidas y fuertes dentro de los Estados Unidos. Al ser sede de estas 12 compañías, tiene un componente empresarial muy importante, pero además tiene un bajo costo de vida. Mucha gente que vive en Filadelfia trabaja en ciudades como Nueva York, en donde es más fácil adquirir un bajo costo de vida en Filadelfia, pagando menos en impuestos, en alquileres, ya que en Nueva York pues, es mucho más costoso. Entonces, vemos mucho también generación de empleo, que en los últimos 4 años ha venido creciendo alrededor de entre 30 y 50 mil empleos nuevos, y con la pandemia se ha venido reactivando fuertemente. Y además de esto, el tema inmobiliario, que es lo que nos compete, ha venido aumentando todo lo que son las rentas en los últimos 4 años. Entonces estamos apuntando en un mercado que viene en alza, que es un perfecto momento para invertir y que seguramente en unos 4, 5, 6 años ya va a llegar a un punto de estabilidad en donde nosotros pues vamos a haber logrado mover
nuestro dinero en nuestras inversiones y tener propiedades sólidas que estén generando renta. Algo que también nos gusta es que tiene muchas universidades, es una ciudad completamente interesante por la cantidad de universidades y todo esto tiene relación con las propiedades en donde están ubicadas. Vemos que tengan cerca líneas de metro, transporte público, colegios, universidades. Todo esto facilita mucho la hora de poner a arrendar nuestras propiedades. Ciudades como Baltimore son mucho más industriales, es la ciudad satélite de Washington como tal. Baltimore tiene el aeropuerto que conecta a Washington, entonces el aeropuerto de la capital de los Estados Unidos, de hecho se encuentra en Baltimore. Algo que nos llamó la atención hace más o menos unos 5 años cuando entramos en este mercado, porque nosotros movemos fuertemente la Florida y cuando salimos de la Florida para encontrar opciones que generen buena rentabilidad para todos los clientes latinoamericanos, encontramos que en Estados Unidos, de las ciudades que más repuntan en cuanto a temas de rendimientos, es la ciudad de Baltimore. ¿Por qué? Porque se sigue manejando todavía un bajo costo de inversión en muchas zonas y los alquileres funcionan muy bien porque la filosofía del ciudadano de Baltimore está dada en alquiler, más que compra de propiedad. El típico ciudadano de Baltimore viene de descendencia en donde sus abuelos alquilaban propiedad, luego sus papás alquilan propiedad, actualmente él va a alquilar propiedad y con seguridad sus hijos van a alquilar propiedades. Entonces es una filosofía que funciona muy bien para lo que queremos como inversionistas. Como les mencionaba, tiene el segundo puerto más importante de la costa este, maneja una particularidad y es que podemos encontrar propiedades con 3 años de contratos de arrendamiento. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros adquirimos una propiedad para ponerla en alquiler, seguramente nuestros inquilinos van a tener una estabilidad por esta filosofía que les acabo de mencionar, dada al alquiler generación tras generación. Entonces es más sencillo encontrar familias que estén dispuestas a firmar contratos de arrendamiento con una permanencia de 3 años, lo cual significa que durante 3 años vamos a tener una estabilidad en un solo inquilino. Esto es muy común. Y también el componente Section 8 o Sección 8. ¿Qué significa esto? A lo largo de los Estados Unidos existen subsidios que ofrece el gobierno para el pago del alquiler en familias que no tienen los recursos suficientes para este pago de alquiler. Entonces subsidian entre un 80 y un 90% del pago del alquiler, lo que significa que si nosotros tenemos propiedades con Section 8, el que nos va a pagar el 90% de la renta es el gobierno. Entonces esto también nos da mucha estabilidad y ese 10% remanente se encarga el inquilino. Entonces esto también es bien interesante que lo tengan en cuenta. Algo no menor en situación de pandemia es que Baltimore es la sede del hospital más importante de los Estados Unidos, quien es el encargado de estar dando los reportes y el seguimiento al manejo de COVID-19 dentro de todo el país, y es el Johns Hopkins que está ubicado en Baltimore, y seguramente alguno de ustedes lo habrá escuchado o ha visto informes en estos meses. Es el hospital más importante de los Estados Unidos. Esto nos llama mucho la atención y es de edificios bancarios como el Bank of America, que está construyendo sus centros de operación en ciudades como Baltimore y están muy cerca a Washington como capital de Estados Unidos, pero pagan menos impuestos. Entonces todo esto es importante que lo tengamos en cuenta porque no solamente es mostrar las propiedades, sino entender por qué llegamos a estas ciudades. Entonces, ¿por qué representamos a compañías como ABC Capital? Porque llevan más de 5.000 transacciones en los últimos 15 años, con toda la experiencia que requiere entender y encontrar un modelo que sea apto para ustedes los inversionistas. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Como también lo explica Paula, Crece Inmobiliario de AIP, en esta alianza estratégica siempre están probando los productos inmobiliarios para ofrecérselos a ustedes, nuestros clientes. Es importante que entiendan y que sepan que detrás de cada representación inmobiliaria nosotros hacemos un exhaustivo estudio para entender cuáles son los alcances de los constructores, cuál es su experiencia y cómo es su día a día. Por eso llegamos a un constructor sólido con más de 5.000 transacciones, como les decía, en los últimos 15 años en ciudades como Filadelfia y Baltimore, que tienen un modelo estandarizado, digamos que si lo desglosamos, tiene 5 pasos
para llegar a una propiedad que esté lista para ustedes los inversionistas. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta, Paula, o vamos bien? Sí, mira, justo hicieron una pregunta. César nos pregunta, esto tiene que ver más con el derecho a la herencia y la LLC. Dice que cuando se adquiere una propiedad y este propietario fallece, él entiende que el gobierno americano pasa a ser el nuevo dueño de la propiedad. ¿Qué sucede cuando el comprador fallecido no tiene hijos, pero está casado? Pero estamos hablando, no entendí fue la pregunta, estamos hablando al principio bajo una LLC o a título personal. Yo creo que se refiere a título personal. Yo creo que a título personal también. Mira, a título personal, en el momento en que uno fallece, si Roberto Arenas en este momento compra una propiedad en Baltimore y fallece, el pago del impuesto como tal, o sea, el impuesto de sucesión es del 55%. Entonces, tema hereditario para mi esposa o para mi familia va a quedar solamente un 45% del valor de la propiedad. ¿Qué pasa si hablamos de una sociedad? En una sociedad vamos a estar hablando de mínimo un socio, en este caso puede ser Roberto Arenas, o yo también puedo incluir a mi esposa, puedo incluir a mis hijos, puedo incluir a mis hermanos, a mis papás, a amigos, que no todo el mundo tiene familia. Muchos de los clientes que nosotros representamos no incluyen a familiares, sino incluyen amigos o personas cercanas. ¿Qué pasa? La sociedad nunca muere, entonces bajo todas las actas, y esto ya es un tema mucho más legal que lo profundizaremos con nuestros abogados, lo que se hace es dejar estipulado que nosotros tenemos esa cesión de nuestras acciones. Entonces, al seguir renovando año tras año la sociedad, dueña de la propiedad, perfectamente yo fallezco, la sociedad sigue viva y los que estén en esa cesión de acciones van a ser los que van a disfrutar este tipo de bienes activos. Por eso recomendamos siempre adquirir como extranjeros este tipo de inversiones a través de un mecanismo sociedad americana, ya sea LLC o C Corp. La mayoría adquieren por medio de una LLC. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Sebastián que dice, ¿por qué las personas pagan un alquiler tan alto pudiendo comprar propiedades si son tan económicas? Mira, porque todo, básicamente en estas zonas, las personas se dan cuenta que, sobre todo cuando hablamos de ciudadanos como en Baltimore, por su poder adquisitivo, prefieren y digamos que en la genética, en estas zonas en donde entramos, es más dado alquiler la propiedad. Si sacamos un estudio de cuánto me cuesta a mí pagar mes a mes versus cuánto me cuesta a mí poder aplicar a un crédito y pagarlo a 30 años, se dan cuenta que puede funcionar, pero también son compañías que se encargan de hacer este estudio en donde los inquilinos están dados o por Section 8, donde no pueden llegar a ese poder adquisitivo de estar pagando y por eso son financiados, subsidiados por el gobierno, y por otra parte, porque están esperando tener una estabilidad en su mercado. Estamos hablando de la clase trabajadora, el inquilino es una clase trabajadora que ahorita más adelante también hago profundidad en esto, pero entonces en esa inestabilidad que pueden tener en sus trabajos, prefieren apostarle siempre a los alquileres y no aplicar a un crédito que de pronto no van a poder cumplir. Perfecto, Roberto. Mira, Javier hizo una pregunta y esta la voy a responder yo porque habla de Chile. Y dice que entiende que la LLC tributa en Estados Unidos y también tenemos que tributar en nuestro país, ¿no es cierto? Es decir, hay una doble tributación. Javier, va a depender. La mayoría de nuestros inversionistas lo que quiere es sacar su dinero fuera de Chile. Entonces, efectivamente, la LLC tributa en Estados Unidos, pero si tú no traes ese dinero a Chile, no debieses tributar. En el caso de que te lo quieras traer de vuelta, ahí sí tendrías que hacerlo, pero la mayoría de los clientes lo que hace es que tiene su cuenta corriente a la que le depositan los dineros que tiene una tarjeta de débito internacional que tú puedes ocupar acá en Chile sin ningún problema y no es necesario que deposites el dinero que está en la cuenta en Estados Unidos, que lo transfieras a Chile, porque de partida eso significa un gasto por la transferencia internacional y porque ahí tendrías que tributar, pero de no ser así, no es necesario traer el dinero a Chile. Ahora bien, si tú compras una propiedad y el día de mañana la vendes y ese dinero quieres traerlo a Chile, ahí nosotros siempre recomendamos que al momento de comprar una propiedad se saque el dinero siempre por el capítulo 12 del Banco Central
como una inversión en el extranjero, como un aporte de capital de una inversión en el extranjero, y después tú puedes traer ese dinero por el capítulo 14, que es retorno de capital de una inversión en el extranjero, y ese monto viene libre del pago de impuestos. Solo tendrías que pagar un porcentaje por la utilidad, no por el porcentaje, o sea, por el precio de venta total, sino que por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Y si ese monto ya pagó en Estados Unidos, te sirve ese monto pagado como crédito acá en Chile. Eso. Muchas gracias por tu aporte, porque por eso tenemos esta alianza. Tú eres la especialista en el mercado americano enfocado al chileno. Entonces, para todos nuestros amigos chilenos, con el mayor de los gustos, esas preguntas sí se las dejamos a la especialista. Bueno, vamos a seguir con la presentación y vamos a dejar las preguntitas que quedan ahora para seguir avanzando y Perfecto. ahí vamos a responder las preguntas. ¿Les parece? Perfecto. Maravilloso. Entonces, como les decía, parte de ese estudio que hacemos previamente para entender cuál es el alcance de esta compañía, a lo largo de todos estos años, funciona muy bien entender que una sola compañía es la que se encarga de todo. ¿Y por qué es muy interesante? Porque cuando vemos que nos están vendiendo una propiedad que ya tiene un estudio de la zona que ha sido adquirida, que ha sido completamente remodelada y que entiende cuál es el inquilino en cada una de las zonas y que le hace esa administración a la propiedad porque es el que le hace el frente, el que se maneja día a día, el que tiene la comunicación constante con el inquilino, definitivamente es una propiedad que tiene todas las condiciones para hacer una gran inversión. Entonces, hablamos de se investiga muy bien la zona, se adquieren las propiedades por parte de esta compañía de Bici Capital. Ellos entran en una fase de rehabilitación, que es una remodelación completa de la propiedad, desde estructuración, cableado, electricidad, plomería, techos, pisos, cocina, baños. Es absoluta la remodelación y ofrecen garantías por cada uno de los elementos a remodelar que hicieron. Además de esto, ya saben que por la zona en la que se encuentran, van a tener unos ingresos por alquiler que van desde el 9% hasta el 14%, y adicional a esto, estamos hablando que administran la propiedad. Entonces, con todos estos condimentos, estamos hablando de una inversión que perfectamente, de una manera remota, nos funciona y estamos generando rentabilidad en dólares. Cuando hablamos de rendimientos superiores al 10% netos, tenemos que entender que en cualquier ejercicio inmobiliario, en cualquier ciudad, en Chile, en Latinoamérica, en Estados Unidos, debe reunir tres ingredientes principales. Que la reunión de estos tres ingredientes hace que esa rentabilidad sea superior al 10% neta. El primero es que la renta mensual debe superar el 1% del valor de la propiedad. Entonces, una propiedad que nos cuesta $80,000 no debe estar recibiendo mensualmente menos de $800. Mínimo $820, $850. El segundo ingrediente es que los taxes, que es el pago del impuesto como tal, debe ser inferior al 1.5% del valor de la propiedad. ¿Qué significa esto? Que normalmente el común de las propiedades que nosotros tenemos están alrededor del 1% en este pago de impuestos, del 1.1, máximo el 1.2. Entonces, al no superar este 1.5, es un segundo ingrediente que sumado al tercero es el no pagar administración o el famoso HOA en los Estados Unidos, ya que no hacen parte de una comunidad cerrada, no tienen áreas comunes, son propiedades independientes, se ven cerquita una a la otra, pero debe haber una diferencia mínimo de 4 o 5 centímetros para que no compartan pared. Al no pagar administración, suma el tercer ingrediente para que sí o sí la rentabilidad nos dé neta superior al 10%. ¿Ok? ¿Cuáles son los inquilinos que tienen este tipo de propiedades? Listo, compramos la propiedad. ¿Quién va a estar habitándola? La generalidad es la clase trabajadora en los Estados Unidos. ¿Qué es la clase trabajadora? Las personas que trabajan en supermercados, que trabajan haciendo aseo en restaurantes, en los hospitales, conductores de buses de colegio, personas, electricistas, plomeros, toda esa parte trabajadora es la que habita este tipo de propiedades con sus familias. ¿Y cuál es el requisito por parte de ABC Capital al manejar este riguroso filtro para que
puedan ingresar y puedan habitar la propiedad, los mismos que son exigidos a lo largo de los Estados Unidos. No deben destinar más del 30% de su salario en el pago del alquiler mensual, no deben tener ningún tipo de desalojo ni bancarrotas en los últimos 7 años y no deben tener ningún tipo de historial criminal. Eso es importante hablarlo porque en las zonas en las que se encuentran este tipo de propiedades no debe haber ningún tipo de problemas de criminalidad, de drogas. ¿Por qué? Porque ellos mismos son conscientes que al administrar la propiedad y tener día a día la comunicación con el inquilino, no quieren tener problemas, no quieren estar en zonas que sean problemáticas. Entonces, están en zonas que cumplan con estos requisitos. ¿Cómo son las propiedades? Son propiedades muy similares tanto en Filadelfia como en Baltimore, 2 pisos más un sótano o basement, por su generalidad son de 3 habitaciones, un baño, la gran mayoría, por no decir el 95%, no tienen parqueadero, simplemente se estacionan en las aceras, y estamos hablando de una arquitectura, en su gran mayoría una arquitectura holandesa, europea, siglo XVIII, que es como el común denominador en este tipo de propiedades. Una vez son rehabilitadas las propiedades, ¿cómo quedan? Quedan completamente remodeladas y quedan listas para ser habitadas, al entender que son propiedades con 30, 40 años y hasta más de antigüedad, que la gran ventaja es que al estar ubicadas perdón, en el noreste, llega un punto de congelación siempre al año, en donde este punto de congelación hace que no hayan plagas, no hay termitas, no se corroe la madera, entonces muchas veces la madera original de las propiedades no hay que tocarla porque se encuentran en perfecto estado. Todo esto siempre es a juicio de la compañía que se encarga de la remodelación, y cuando ya están listas para alquilar, se encuentran completamente pintadas, pisos en goma para tráfico pesado, cocinas modulares. Aquí no hay que amoblar las propiedades, ni hay que dejar las cocinas dotadas de electrodomésticos, como sí puede suceder en la Florida. A la hora de poner en alquiler una propiedad, el alquiler se da de una manera muy fácil porque el inquilino lleva todos sus electrodomésticos y todos sus muebles. Entonces hay que tener una cocina modular que sea fácil de reparar, completamente restauradas, todo lo que es ventanería, puertas, como les decía, en su generalidad, las casas de 3 habitaciones tienen un solo baño. ¿Por qué? Porque es el modelo aceptado en estas ciudades y en las zonas que se encuentran estas propiedades. Está completamente estandarizado, y a la hora de hacer la rehabilitación, es un dato que a mí me gusta dar, la compañía desde hace muchos años, 7, 8 años, se dio cuenta que el baño siempre debe estar en la parte superior de la cocina para que solo haya un ducto de plomería. A la hora que haya una filtración, ya saben dónde se encuentra el tubo. Todo esto es minimizar gastos para el inversionista, minimizar trabajo para la compañía que administra la propiedad. Este es un modelo dado y pensado en ejercicios financieros para inversionistas. Así de sencillo. Como toda propiedad, debe tener un respaldo y un seguro, y este tipo de seguro cubre con responsabilidad civil y catástrofes naturales todo riesgo. Cualquier eventualidad que le pase a la propiedad, cualquier eventualidad que le pase al inquilino, tiene una protección que es un seguro que está incluido en los números que vamos a ver a continuación, pero esta cobertura llega a un tope de $1 millón, que es más que suficiente para una inversión de $80,000 para cualquier eventualidad, tanto responsabilidad civil que suceda, como para un daño ocasionado en la propiedad, desastre o derrumbe, incendio, que es lo más usual que puede pasar en este tipo de ciudades. Antes de ver los números, hay algo muy importante para mencionar, y es que en toda esta época, para todos nuestros clientes y amigos inversionistas, la compañía está ofreciendo una renta y unas reparaciones que están aseguradas y que tienen una cobertura del primer año de una manera gratuita, que esto pues claramente es un atractivo adicional. No solamente tenemos una muy buena propiedad que está generando una buena rentabilidad, sino además están cubriendo esa renta y esas reparaciones el primer año. Son garantía de la compañía, del constructor, de ABC Capital. Y dan la facilidad y dan la opción de ir renovando ese seguro y esa cobertura, tanto en renta como en reparaciones, desde el segundo año. Y se renuevan año tras año. ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio es, el primer año yo estoy cubierto como inversionista, me aseguran mi renta, me aseguran mis reparaciones para cualquier eventualidad. ¿Y qué pasa desde el segundo año? Yo puedo pagar un 5%
del valor del contrato de arrendamiento anual, más $450, y eso me da, digamos que la cobertura anual, tanto en renta y reparaciones. De una manera muy sencilla explicado, una propiedad que me esté generando un ingreso mensual de $1.000 va a tener un contrato anual de $12.000. ¿Cómo voy a pagar yo? El 5%, en el mes número 13, voy a pagar el 5% de ese contrato de arrendamiento anual, que equivalen a $600, y el fee de reparaciones es de $450, es equivalente a $1.050. Básicamente un canon de arrendamiento es opcional, pero me asegura y me cubre, sobre todo en épocas de pandemia, que mejor que estar asegurado y cubierto, tener este seguro desde el segundo año en adelante, año tras año, para cualquier eventualidad. Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta porque pues todo esto son garantías también para ustedes, nuestros clientes. Ahora sí, los números. Vemos un gran modelo, pero tenemos que ver los números. Vamos a ver una propiedad, un ejercicio común y corriente de una casita que hay varias del mismo estilo en Baltimore. Baltimore, 3 habitaciones, un baño. ¿Qué encontramos? Un precio de la propiedad, un valor total de $83.500 que se ve reflejado en el precio de la casa y la rehabilitación que tuvo. El precio global es $83.500 más los gastos de escrituración. Los gastos de escrituración es todo lo que está cubierto para la transacción de la propiedad, que incluye la constitución de la sociedad. Lo que hablábamos anteriormente, la importancia de tener la sociedad americana, bueno, ya está incluido en esos gastos de escrituración. Y el seguro de la propiedad. El seguro de la propiedad yo lo pago para que desde el día 0 esté cubierta mi propiedad el primer año y se va renovando esa póliza anualmente de la misma manera. Entonces estamos hablando que una propiedad de 3 habitaciones, un baño, voy a invertir de contado $89.080. Este primer ejercicio es de contado, para que tengamos en cuenta. Y ahorita vemos uno financiado. Entonces, $89.080 voy a invertir, ni $1 más. Pago. ¿Qué voy a recibir yo? Una propiedad que ya está alquilada y que está generando $1.200 mensuales de ingresos, equivalentes a un contrato de arrendamiento anual de $14.400. ¿Qué voy a pagar yo? Vienen los gastos. El 10% es lo que me cobran para que me administren mi propiedad, para que yo me desentienda completamente y ellos sean los que le hagan el frente al inquilino. Como yo tengo una garantía de reparaciones, como yo tengo una garantía de renta, yo no me entiendo con el inquilino y lo que estoy recibiendo es mis 1.200 y ellos se encargan de todo. Por eso cobran el 10% del manejo de la propiedad. Hay que pagar una licencia de renta que está en $390 anuales. El seguro, yo lo incluyo, el primer año ya no hay que pagarlo porque ya está incluido en el valor de inversión. Pero para que seamos aún más juiciosos con los gastos de la propiedad, lo vuelvo a incluir contando pues el segundo año, lo que voy a tener que destinar, $73 mensuales, y los taxes de esta propiedad están en $792. Si se acuerdan lo que les dije anteriormente, aquí tenemos 3 ingredientes para que la rentabilidad neta sea superior al 10%. El primero, si se acuerdan, la renta debería ser superior al 1% del valor de la propiedad. Si yo estoy invirtiendo $89.000, $1.200 es superior al 1%. Los taxes, $792, no alcanza a ser ni siquiera el 1% del valor de la propiedad. Y el tercero, no estoy pagando en ningún lado administración. Los 3 ingredientes para encontrar unos números completamente sencillos y claros. Me quedarían libres mensuales $908, anuales $10.898 y la rentabilidad neta es lo que me queda después de gastos al año respecto a lo que yo invertí. Eso me da el 12.2%. ¿Ok? Ahí cómo estamos, querida Paula. Sí, Roberto, mira, Iván nos pregunta, ¿cuánto vale una remodelación? Y bueno, lo acabas de responder, la remodelación se incluye en el valor final de la propiedad. Se incluye el valor de venta más la remodelación y el valor total incluye todo el pack. Pregunta también si este tipo de negocios clasifica para solicitar la visa de inversionista. Esta es una muy buena pregunta porque nosotros venimos acompañando a varios de los clientes que están interesados en hacer este tipo de ejercicio
lo que hacemos es, con el abogado especialista, que fue parte de la reunión el webinar, perdón, que tuvimos el pasado lunes con Diana, experta en temas de negocios para visas de inversionista, lo que hacemos es, se puede, claro que sí, para responder tu pregunta, claro que sí se puede, funciona como propiedades que estén generando activo y ya se hace un mecanismo con el plan de negocios para aplicar a la visa de una forma en la que esto nos pueda funcionar. Sí se puede usar. César hace otra pregunta y también es de Chile, así que voy a pasar a responderla yo. Dice, Vale. ¿qué pasa si quiero sacar el pie de la propiedad en efectivo desde Chile con una cuenta corriente nacional? ¿Cómo se ingresa a Estados Unidos? Porque se debe declarar en Estados Unidos. Mira, ¿cómo se saca? Es muy simple, se hace una transferencia internacional. Tú hablas con tu ejecutivo del banco, le das los datos de la cuenta de la compañía de títulos, que es una cuenta de fideicomiso. Tú le das todos esos datos a tu ejecutivo y le dices, quiero sacar X dinero y enviarlo a Estados Unidos. Te va a pedir un código SWIFT, te va a pedir una serie de datos y te va a cobrar una pequeña comisión por la transferencia internacional. Pero puede ser más de $8.000 sin ningún problema. Lo que tienes que hacer tú antes, eso sí, es asegurarte de que el dinero sea sacado por el capítulo 12, que eso lo podemos conversar más adelante, pero no existe limitación en ese sentido y tampoco tienes que pagar. Efectivamente, acá en Chile, por sacar más de $10.000 se le informa al Banco Central, pero si lo haces a través de este mecanismo, no necesitas pagar. Tenemos otra pregunta, que si vamos a hablar acerca del sistema de apalancamiento mañana o si vamos a hacer referencia hoy. Ahorita hacemos referencia puntualmente para este tipo de propiedades y mañana ya podemos hacer un tema mucho más extenso en créditos hipotecarios bajo préstamo convencional o préstamo privado, pero ahorita sí vamos a mencionar. Perfecto. También preguntan, en este ejercicio la rentabilidad es de un 12,2%. Falta la declaración de renta anual, ¿cierto? Sí, este es un tema contable, pero claramente, digamos que nosotros hacemos los números enfocados en la inversión directa, que son los números de la propiedad, ya todo lo que tiene que ver con el tema de declaración de contable, tener esto en cuenta, sí hace parte de números que tenemos que considerar, pero normalmente nos damos cuenta que puede estar bajando 1,5% la rentabilidad neta. Perfecto. César también pregunta si como inversionista existe algún máximo para comprar estas propiedades. Como inversionista existe un máximo, no entiendo muy bien la pregunta, si puedes, hay un tope para comprar propiedades, es lo que entiendo? Yo creo que a eso se refiere. No, César, tú eres libre de invertirla en la cantidad de propiedades. De hecho, a continuación voy a mostrarles precisamente eso, porque nosotros lo que hacemos es también aconsejar y recomendar portafolios de inversión bajo este modelo para nuestros clientes. Entonces, no hay un tope máximo. ¿Qué hacemos? Hay clientes que nos llegan y nos han llegado varios amigos también de Chile que nos dicen, bueno, tenemos $500.000, quiero comprarme una propiedad en la Florida, que es el precio estándar de una propiedad bien ubicada, de un buen metraje, quiero disfrutarlo, pero no sé a dónde voy a destinar mi dinero. Entonces, hacemos portafolios en donde con los mismos $500.000 se pueda comprar no una, sino 4 propiedades que estén generando renta. Y con esa rentabilidad es más fácil cuando viaje, se queda en el mejor hotel, se queda en la mejor propiedad bajo Airbnb, pero no está durmiendo sobre el dinero. ¿Qué pasa? En este portafolio de opciones, con los mismos $500.000 se puede comprar 3 propiedades, 3 casas y un dúplex. ¿Qué es un dúplex? Es un bifamiliar. Es una propiedad que bajo la misma matrícula inmobiliaria está generando 2 contratos de arrendamiento porque internamente está dividida en 2 propiedades. Entonces, yo tendría 4 propiedades, pero realmente tengo 5 ingresos de alquiler. Entonces, el precio de las propiedades, más los gastos de escrituración que ya mencionamos anteriormente, más el seguro de las propiedades, porque todas tienen que estar cubiertas desde el día cero, nos da un total de inversión de $539.000. Esto sí lo estamos hablando de contado. Pero ¿qué pasa? Bajo ese modelo yo voy a tener un ingreso de arriendo de todo mi portafolio de $79.200 al año, equivalentes a 6.600 mensuales. Si a esto le atribuimos el manejo de la propiedad, las licencias de renta, el mismo seguro de las 4 propiedades y los taxes de las 4 propiedades, en mi portafolio completo voy a tener un ingreso neto mensual de $5.256.
equivalentes a $63.080 anuales. Esto equivale al 11.7% de rentabilidad. Entonces, ahí es donde hablamos de un perfil inversionista que en lugar de destinar todos sus recursos en una sola propiedad, diversifique, como lo hablábamos al principio, y puede hacer esta diversificación en ciudades como Filadelfia, como Baltimore, porque el concepto es el mismo, pero va a obtener una rentabilidad muy interesante y disponer de esos recursos para cuando viaje, así no viaje a Estados Unidos, ese puede ser una cantidad bien interesante para viajar, para asegurar una renta en dólares, para asegurar un seguro de vejez, todo esto lo podemos ver de diferentes ópticas. Roberto, tenemos a Valeria. Valeria sí puede retroceder a la imagen anterior. Bueno, ella no le hace sentido el valor de la rehabilitación con el valor de la casa, que la casa cuesta cercano a los $40.000 y la rehabilitación también son $40.000, entonces no entiende muy bien porque ella cree que es como estar comprando dos casas diferentes. Si le puedes explicar un poquito eso porque me Valeria, imagino que las personas también tienen esa duda. claro, mira, esa es una duda muy recurrente y es perfecta para resolverla aquí en el webinar. ¿Qué pasa? Y es parte de nosotros cuando venimos de un mercado de la Florida, llevando tantos años acompañando a nuestros inversionistas en la Florida, pasar a este mercado es fue parte fundamental para entender cómo era este modelo de negocio, que ha sido muy exitoso. ¿Cuál es la estrategia acá? La estrategia es conseguir permisos en los Estados Unidos para remodelar propiedades. Es más difícil de lo que la gente piensa. ¿Por qué? Porque todo lo que se quiera hacer de rehabilitación, de remodelación, siempre hay que estar pidiendo permisos, tiene que pasar por inspecciones, todo el mundo tiene que ser licenciado. Entonces, no es tan sencillo lograr ese tipo de remodelaciones si yo compro una propiedad que se encuentra en muy mal estado, que se encuentra deshabitada, que tiene problemas de pronto con la ciudad. Llegar a ese punto de remodelación puede tener un trabajo muy extenso y hemos tenido varias experiencias antes de llegar a este mercado. Cuando encontramos este paquete, ¿qué es lo más interesante? Saber que se encuentra la propiedad que normalmente ha sido comprada en un remate, que se encuentra en un estado completamente deshabitable, o sea, no se puede habitar y necesita entrar una fase de remodelación total. Entonces, la remodelación, ¿por qué cuesta y por qué tiene este valor? Porque es una remodelación total de la propiedad. Digamos que lo único que queda es la carcasa de la propiedad original y el resto internamente todo se remodela. Y en una reunión, digamos que de manera privada, podemos estar haciendo ejercicios porque si no nos tomaría mucho tiempo en este webinar, ver propiedades del stock, ver fotos y realmente el proceso de remodelación es total. Entonces, una cosa es comprar la propiedad, pero ¿por qué está reflejado así? Porque la propiedad se ha comprado inicialmente como una carcasa, pero ya me la entregan remodelada y yo tengo una factura sobre esa remodelación y ya está remodelada porque va a tener un contrato de arrendamiento. Entonces, en la ecuación, en tiempo, en la línea de tiempo, yo no voy a comprar más económico para necesitar quién sabe cuánto tiempo que remodele una propiedad y sin saber cuánto tiempo me va a tomar poder alquilar la propiedad. En este ejercicio están ya listas las propiedades con todos estos escenarios. Roberto, igual complementándote un poquito, mira, podemos hablar acerca del avalúo comercial de estas propiedades. No es que uno pueda encontrar una propiedad de estas características por $40.000. Es el precio que nos venden porque es una casa que está deteriorada. Una propiedad normal en esas condiciones, nosotros igual hacemos un avalúo comercial de las propiedades que están cerca. Por ejemplo, la casa al lado la pueden estar vendiendo en $100.000 y es una casa igual por fuera, pero por dentro la de nosotros ya pasaron por toda una remodelación. Entonces, no es que en ese sector las casas cuesten $40.000, sino que el valor de las casas aledañas es de $100.000 y te quedan un valor total. Se podría entender de que es algo caro si uno lo ve desde esa perspectiva, pero cuando ves el avalúo comercial muchas veces nosotros vendemos las propiedades a un precio más bajo del que se vende actualmente. Podemos encontrar propiedades que están avaluadas en 100.000 y que las estamos vendiendo en 80.000 y así pasa con la mayoría de nuestras propiedades. Eso es muy importante y para también mencionar y ahondar un poquito más en ese tema que es clave que lo toques, Paula, y muchas gracias. El tema de los appraisals o los avalúos comerciales en todas las propiedades siempre está entre un 10 y un 20% por encima del valor que estamos adquiriendo la propiedad, para lo que acaba de mencionar Paula.
Entonces, eso siempre nos va a servir como de alguna forma una valorización, una plusvalía, porque este tipo de zonas en las que casi siempre se encuentran las propiedades ya están estandarizadas, ya están, llegaron a un tope como tal en donde no vamos a encontrar una gran valorización, pero sí encontramos una gran rentabilidad. Entonces, ese margen, ese 10, 15, hasta 20% de esos avalúos comerciales que menciona Paula, también nos funcionan a la hora de vender la propiedad. Esto es un ejercicio de 3 a 5 años para seguir moviendo el dinero. Perfectamente vamos a tener ese cambio a favor de nosotros. Tenemos otra pregunta. Jorge nos pregunta acerca si le podríamos explicar un poco más acerca de la licencia de renta. La Claro que licencia. sí. Mira, la licencia de renta básicamente es expedida por la ciudad, es una obligación pagarla cuando nosotros estamos vendiendo este tipo de propiedades. Esto es un pago directo a la ciudad y este pago se ve realizado básicamente, ¿por qué? ¿Y por qué lo exigen? Porque las propiedades, al ser adquiridas por un inversionista, necesitan pasar por las inspecciones, pero además necesitan demostrar que son habitables y es un ejercicio de inversión, o sea, lo están alquilando personas que no son las dueñas de la propiedad. Eso más que todo es como para asegurarse de todas estas zonas que se han ido reparando, que se han ido creciendo. En los últimos 5 años hemos visto zonas en las que entró el Easy Capital y de 20 casas en un barrio, bueno, sí, en una zona, solamente una o dos estaban habitadas y las otras restantes estaban en muy mal estado. Las van comprando, las van remodelando, también sirve a la ciudad porque están recuperando zonas dentro de estas ciudades. Entonces, esa licencia de renta está más que todo dada como un requerimiento de la ciudad para poner en alquiler la propiedad. Roberto, Iván nos pregunta si este modelo es solo para comprar, remodelar y alquilar o también puede ser para remodelar y posteriormente vender. Mira, en este caso, el modelo como se tiene está pensado y está enfocado más que todo en una rentabilidad. O sea, aquí estamos hablando de rentabilidades superiores al 10%, porque el ejercicio como tal no está enfocado en la rehabilitación. Hay ejercicios similares que pueden haber en donde uno compra la propiedad y perfectamente uno mira con quién hace la remodelación para ganar algo de plusvalía, pero nosotros no entramos en eso porque es un mercado completamente inestable, completamente a la deriva, o sea, no se sabe en qué momento se pueda salir a vender la propiedad, cuánto tiempo tomen las licencias para la remodelación. Entonces, procuramos eso dejarlo aparte, dejarlo a un lado, porque vamos más a lo seguro, que es una propiedad que ya está lista, pero que está generando una rentabilidad. Lo que yo quiero es diversificar y mover mi dinero. Si tengo $90,000, en lugar de tenerlos guardados en un banco, lo que hago es ponerlos a producir y ya estoy recibiendo ese 12.2% anual. De todas maneras, Iván, nosotros te vamos a contactar, bueno, ya tuvimos reunión ayer con Iván, pero vamos a conversar con él porque quizás lo que él se refiere es tener una empresa que haga esto y a través de Diana, con quien tuvimos la reunión para la visa el día lunes, podamos crear un modelo en el que él tenga una empresa quizás que se dedique a este tipo de servicios y que Diana lo pueda ayudar. Así que todo eso también es completamente... Perfecto. No, lo que entendí, hay que contextualizarme, no entendí muy bien porque pensé que era como el ejercicio de comprar propiedades, a ver si lo podemos remodelar y obviamente ahí sí nosotros no nos encargamos de eso porque sí entramos bajo este modelo que estamos hablando, que es un modelo completo, pero claro que sí, Iván, con el mayor de los gustos y ahí obviamente la idea es mirar todo ese tipo de escenarios, sobre todo cuando ahí es importante hacer esa diferencia porque no es lo mismo cuando uno está detrás de una visa de inversionista y tiene un plan de negocio para llegar a un fin, a si yo soy un inversionista y lo único que quiero es mover mi dinero. Ahí son dos caminos diferentes y para de pronto no generar ese tipo de confusiones, si hago esta aclaración porque el camino o la pregunta de Iván es perfectamente viable cuando yo estoy detrás de una visa de inversionista. Si yo lo único que quiero es mover mi dinero, este tipo de negocios o de productos inmobiliarios se acoplan muy bien porque desde el día cero yo ya estoy generando una rentabilidad. Tenemos otra pregunta bastante interesante. Sebastián nos pregunta cuánto es la plusvalía de estos sectores. Mira, el tema de plusvalía en muchos de los sectores en los que se entran ya está a un tope mínimo porque son zonas desarrolladas, completamente desarrolladas.
A eso me refería anteriormente, en donde esos avalúos comerciales que nos dan un 15 hasta un 20% por encima del valor de la propiedad, lo podemos tomar como una plusvalía. En el momento que vamos a salir a vender, entendemos que esa ganancia del tiempo que yo adquirí la propiedad a un valor y le puedo ganar más, esa diferencia de un 15-20% sí podemos estarlo mencionando como una plusvalía, pero en la onda del crecimiento de la zona es mínimo porque como digo, son zonas que ya se encuentran estandarizadas, que ya llegaron a un tope de desarrollo, pero nos hemos dado también cuenta que hay algunas, no es la generalidad, pero hay algunas que pueden tener un poquito superior al 20% y para eso es nuestro trabajo de encontrar zonas y propiedades que se encuentren a la medida de el propósito de inversión de ustedes, el presupuesto que tengan y las expectativas que tengan. Roberto, creo que, bueno, yo me imagino que el cliente es chileno, nosotros tenemos un concepto diferente de plusvalía, que es como la revalorización que van teniendo las propiedades a lo largo de anualmente. Filadelfia maneja una plusvalía cercana al 9% anual. Esas son las plusvalías que se pueden encontrar en Filadelfia y en Baltimore. Así que nosotros vendemos las propiedades a un precio un poco más bajo de las del mercado, entonces ya ganas un poco de dinero por la compra de la propiedad, ya está con $20,000 más abajo del precio y anualmente se puede ir revalorizando en un 9%. Estas propiedades están súper bien ubicadas, cercanas a metros, cercanas a colegios, universidades, bancos, incluso de algunos hospitales, entonces tienen una plusvalía más alta que en otros sectores. Gregory también nos pregunta si usa financiamiento, ¿cuál es el monto que el banco toma en cuenta? ¿El precio de la casa con o sin la remodelación o el avalúo fiscal de la propiedad? Toma en cuenta el valor completo de precio de propiedad más rehabilitación. Entonces, si quieren, acá, porque veo que ya estamos entrando como en materia de los números, voy a terminarles brevemente de hablar del proceso de compra, que ya vamos a terminar para poder ver el ejercicio financiero de stock que tenemos actualmente para entender esto. Muchas gracias. Documentos de compra, básicamente tenemos, el proceso es muy sencillo, todo hoy en día se hace de una forma remota. El cliente puede viajar claramente en cualquier momento, conocer. Tenemos varios clientes que de hecho están programando sus viajes, pero también la pandemia nos ha facilitado toda la firma electrónica, procesos electrónicos digitales para no tener que viajar en lo absoluto si así lo requiere el cliente. Todo lo que tiene que ver con el acuerdo de compra-venta, la factura de la reparación, que son 21 ítems, que es lo que acabamos de hablar anteriormente sobre la remodelación de la propiedad, todo lo que son garantías de renta y reparaciones que hablamos que están cubiertas el primer año y se van renovando anualmente. El HOD es el documento que relaciona todos los gastos de escrituración. Si yo estoy pagando $4,700 de gastos de escrituración, tengo un documento que me relaciona todo lo que estoy pagando en el valor total de la propiedad. Es súper importante tenerlo en cuenta. El acuerdo de administración de la propiedad, porque ¿quién me va a administrar la propiedad? La misma línea que maneja IBC Capital, ese es el PMA, y todo lo que ya es el seguro de título y el título de la propiedad, que básicamente son las escrituras, en donde todo queda bajo registros públicos y cierto tiempo, de 30 a 90 días después de realizada la transacción, con esa fecha de escrituración, vamos a ver reflejados en los récords públicos de cada una de las ciudades todo este proceso. Entonces, eso digamos que quería mencionarlo para que pudiéramos terminar con esta parte de los documentos de compra y entramos en materia de lo que nos gusta, que es ver más números. Voy aquí a compartir esto. Roberto, mientras tanto te voy a mencionar una pregunta. Jenny nos dice si ella quisiera vender sus propiedades en Chile y comprar en Estados Unidos, pero no para alquilar, sino que para vivir, ¿se puede? ¿Me repites la última parte? Se te entrecortó. Que Jenny nos pregunta que, bueno, nos dice que ella quiere vender sus propiedades en Chile, pero ella no quiere alquilar, ella quiere comprar una casa para vivir. Si nosotros podemos ayudarla con eso. Claro, claro que sí. Simplemente coordinamos una cita contigo, Paula, y estamos atentos en lo que te podamos ayudar, con el mayor de los gustos. Y no solamente, Jenny, si este ha sido el primer webinar al que te has conectado con nosotros, tenemos opciones no solamente en Baltimore y Filadelfia, sino que tenemos en
en Florida, en Miami, California. Entonces Orlando. tenemos distintas opciones que van a depender de lo que cada cliente esté buscando. Hay clientes que quieren propiedades para comprar, para vivir, segunda vivienda, hay otros clientes que quieren solo números. Y hoy día específicamente nos enfocamos en un mercado más de rentabilidad y de inversión, pero podemos encontrar otras propiedades que sean más para vivir o de segunda vivienda. Y sobre todo, lo que acabas de decir, Paula, que es muy valioso, sobre todo por el tipo de propiedad. Aquí estamos hablando, como les mencionaba, propiedades que tienen un solo baño, propiedades que tienen las cocinas modulares para evitar gastos adicionales, que funcionan muy bien, propiedades de 2 pisos que tienen acabados en el piso, por ejemplo, de goma para el tráfico pesado que no se esté dañando. Es enfocado en un perfil de inversionista que solo quiere rentabilidad para que se llene de inquilinos año tras año, me estén pagando a mí, y no es una propiedad dada 100% a lo que esperamos para disfrutarla. Y ahí por eso entramos en otras opciones, como le dice Paula, en la Florida, de buenos precios, pero que yo pueda disfrutar y que tenga una calidad de vida interesante. Valeria nos pregunta si el valor de la rehabilitación es un valor fijo o si varía en virtud de que la casa tenga un imprevisto o no. Sí, todos los valores de rehabilitación, digamos que la compañía nos los va mostrando de acuerdo a cada tipo de propiedad, pero no hay un valor estándar. Ni tampoco, por ejemplo, si se encuentra un imprevisto más adelante, no te van a cobrar más por eso, el valor es el que ellos fijan y ¡pum! Es el que es. Qué pena, es que estoy teniendo una intermitencia en la señal de internet y no estoy entendiendo el final de las preguntas, discúlpame ahí. Mencionó algo de Si la casa tiene imprevistos, si imprevistos. el valor... Para eso están las garantías, y es muy importante tenerlo en cuenta porque esas garantías, cualquier eventualidad en la propiedad, vas a tener la cobertura de todo lo que tiene la propiedad internamente, que es la rehabilitación. Si pasa algo en el exterior, para eso estás con un seguro, una póliza seguro que te respalde y te acompañe en todo el proceso de cualquier eventualidad de catástrofe de la propiedad, pero internamente no tienes ningún valor adicional. Lo que sí tienes es, desde el segundo año, puedes pagar ese incremento que es esa póliza de seguro que mencionaba, el 5% de valor contrato de arrendamiento anual más $450, y ahí vas a tener una extensión de garantías de reparación. Entonces, de alguna forma tú vas a pagar $450 para que durante todo el año, cualquier eventualidad, vas a estar cubierto. Es opción. Y Gregory, no nos hemos olvidado de tu pregunta, ahora vamos a analizar las propiedades con financiamiento y vamos a pasar a responder tu pregunta. Total. Antes de ver las propiedades con financiamiento, quería mostrarles uno de los ganchos que tenemos por estos meses, que nos parece súper interesante que ustedes lo tengan en cuenta, y es que esta compañía, en época de pandemia, nos ha dado la facultad de poderles ofrecer a ustedes el año de renta que mencionábamos anteriormente, pero por adelantado. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a entrar en una inversión, puedo tener este valor de renta, en este caso de esta propiedad, que es una propiedad en Baltimore de 2 habitaciones, un baño, que ya está lista y rentada. Si esta propiedad me está generando $920 mensuales, equivalentes a $11.040 al año, yo puedo tener ese crédito de renta por adelantado de una forma en la que sea un descuento como inversión, o la puedo tener simplemente, pago la totalidad de la inversión y el momento de la escrituración, la compañía constructora o ABC Capital les hace un reintegro de la totalidad del año, de renta por año. ¿Qué significa eso? Una casa de $40.250 precio compra, con una rehabilitación de $38.000, es una propiedad de un valor total de $78.250. A esto le vamos a sumar el mismo seguro, le sumamos los mismos gastos de escrituración, nos queda una propiedad de $83.830. Pero si aplicamos a este año de renta por anticipado, vamos a pagar solamente $72.790. Y es una propiedad que, si le atribuimos los gastos de renta, taxes y seguro, nos van a dejar $9.506, equivalentes a un 13% de rentabilidad. Se van a dar cuenta que aquí en Property Management está en cero. ¿Por qué? Porque tenemos muchas de las propiedades que también, como incentivo para todos nuestros amigos chilenos que se animen y quieran invertir y quieran entrar en este tipo de oportunidades, van a tener no solo 1, sino 2 años de
exención de no pago de administración de propiedad como obsequio de la constructora. Entonces se va a administrar la propiedad, pero no se les va a cobrar. Entonces esto es parte de lo que tenemos hoy en día con no todas las propiedades, pero hemos seleccionado unas para poner en consideración de ustedes y los que estén interesados podamos analizar y tener las reuniones privadas para aprovechar este tipo de incentivos comerciales. ¿Ok? Y eso aplica en general. Para cualquier propiedad que tengamos en Baltimore, en este caso, rentabilidades 13%, inversiones de $71,000, inversión de $80,000, 13%, o inversión de $70,000 y retorno del 14%. Todo bajo el mismo esquema. Esto de contado. Ahora pasemos a las financiadas. Listo, acá estamos. Entonces aquí podemos encontrar opciones financiadas en ciudades como Baltimore, en donde vamos a ingresar con una propiedad de $100,000, el préstamo va a ser de $40,000. Vamos a hacer con todos los gastos de escrituración, puntos de originación. ¿Qué son los puntos de originación? Lo que nos cobra el prestamista privado para desembolsarnos los $40,000 equivalentes al 5% de ese préstamo. Entonces, $40,000 es el préstamo, 2,000 son los puntos de originación. Yo entraría con $76,000, una propiedad que me está dejando el 12.75% de rentabilidad anual. Y esto es lo que decíamos, por ejemplo, anteriormente con Paula. Esta propiedad de $100,000 tiene actualmente un avalúo comercial de $135,000. Entonces ahí estamos hablando ni siquiera del 10% ni el 15%. Es una propiedad que hoy en día en el mercado, por las zonas, si comparamos la misma propiedad en metraje, habitaciones o dormitorios, baños, estamos hablando de un incremento alrededor de $35,000 si la sacáramos a vender inmediatamente. ¿Cuál es la ventaja? El tema de la rentabilidad, pero hay que tener en cuenta todo ese tipo de valores comerciales. Así como esa, tenemos propiedades que están de $85,000 con préstamos de $40,000, alrededor del 50% de préstamo. Solamente voy a invertir $51,250, pero me genera una rentabilidad del 13.16% y vamos a manejar un avalúo comercial que está alrededor del $106,000 en este momento, y es una propiedad que me va a dejar libres $6,746. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? A diferencia de todos los gastos que ya vimos anteriormente, el pago de el mortgage como tal o el préstamo privado, que es una tasa del 9% efectiva anual en este momento sobre el monto de préstamo. Si nos prestan $40,000, vamos a tener un valor a pagar anualmente de $354. Perdón. Estoy viendo la tablita que no era. Era $3,600 sobre un préstamo que yo tengo de $40,000, equivalentes a $300 mensuales. Entonces estamos hablando de inversiones ya de $51,000. Tenemos esta que está reservada actualmente para uno de los clientes, pero es una propiedad que tiene un préstamo de $70,000, da el 13.81%, pero después de gastos deja libres $5,180 y tiene un avalúo de $128,000. Pero solamente hay que entrar con $37,500. Entonces tenemos como generalidad un ejercicio en donde tenemos un préstamo privado que nos va a ofrecer préstamos con una tasa del 9%, solo intereses. Aquí no se va abonando a capital. El abono a capital se va haciendo a medida que el cliente va disponiendo de esta utilidad que genera la propiedad, o en cualquier momento, desde el día número 2, después de realizada la transacción, puede ir abonando mes a mes, semestre, al año, cualquier cantidad libre de excedentes para abonar ese préstamo que tiene. Roberto, tenemos un par de preguntas. Primero, es si los prestamistas son bancos o personas naturales. Mira, esto es un banco privado.
Normalmente en Estados Unidos funciona mucho también la figura de prestamista, pero este es un hard money lender y eso es un prestamista que está enfocado en préstamos privados. Son grandes, llevan varios años, que conocen muy bien el modelo y por eso van haciendo unos préstamos asumibles. ¿Qué significa esto? Cuando vemos esta tablita, 60.000, 70.000, 40.000, son préstamos que ya han sido preaprobados para cada una de las propiedades. Entonces lo que hace ABC Capital es hablar con esta compañía y les dice, tengo estas propiedades para financiar, y ellos ya evaluando sus números, evalúan muy bien cada una de las propiedades, ya que la garantía es la propiedad, y lo que van a hacer es preestablecer un monto para ofrecer un préstamo. No es un préstamo que pueda ser, digamos que manejado de acuerdo a lo que yo quiera como inversionista. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener una facilidad de hacer la transacción en menor tiempo, y ya sé que si yo quiero una propiedad de $100.000 y va a tener un préstamo de $40.000, sí o sí, con 60.000 voy a poder adquirirla. Entonces ya son préstamos que están preaprobados, y el desembolso es en 15 días. Para poder cerrar todas estas propiedades nos va a tomar de 15 a 16 días, 17 días, poder hacer todo el proceso de inversión. Es muy ágil el tiempo. Roberto, otra pregunta. Tenemos una pregunta acerca de la administración. En primer lugar, quieren saber quién se encarga de la administración y de arrendar la propiedad. No te No estoy me escuchando, puedo Paula. No, qué bueno, pena. César nos pregunta, ¿quién se encarga de la administración y de arrendar la propiedad? Ya, muy bien. Mira, la administración se encarga, ABC Capital tiene una subdivisión de todo lo que tiene que ver con los alquileres, con la administración de la propiedad. Ellos por eso cobran el 10% y se encargan de conocer el inquilino, arrendarla si en algún momento ha sido desalojado, o si no puede seguir pagando el alquiler. Al retirarse de la propiedad, se tiene que hacer una limpieza general de la propiedad. Si hay que volver a limpiar, a pintar, a hacer algún ajuste, eso va incluido en las garantías de la compra, para volver a poner a punto la propiedad para alquilar. Y ellos buscan el inquilino porque pues estas zonas tienen alta demanda de alquiler. Por eso el modelo funciona muy bien, porque no están entrando en zonas que sean solamente para personas que quieran vivirla como dueños, sino que quieran ponerlas a arrendar, porque están muy bien ubicadas en líneas de metro, colegios, en sus trabajos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya, ¿y qué pasa si la propiedad no está arrendada? ¿Se sigue pagando esa comisión? Si la propiedad no está arrendada, la función de la compañía es buscar inquilino. Entonces, sí o sí, si tú vas a tener unas garantías para tener tu renta como tal, en las propiedades que nosotros tengamos, que sí estén haciendo este tipo de pagos de la administración, claramente la labor de la compañía va a seguir funcionando para que ustedes como inversionistas sigan recibiendo su renta y su propiedad, que es su activo, esté a punto. Y también pregunta, en el caso de que el inquilino no pague la renta, ¿se puede desalojar? ¿Se activa el seguro? Claro que sí, César, que es importante tener en cuenta acá que este tipo de compañías, sobre todo en situaciones como en la pandemia, han visto los procesos. El del proceso de desalojo en los Estados Unidos es básicamente inmediato. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Y hay que tenerlo en cuenta. Muchas de las cortes, o la gran mayoría de las cortes, han estado cerradas por todo el tema de COVID-19. Por eso vemos este tipo de incentivos en donde la compañía, para dar esa tranquilidad a los clientes, dice, no les vamos a estar pagando mes a mes la renta en este momento, para que tengan un incentivo comercial adicional. Se la pagamos por adelantado, la va a tener el primer año, pero en el momento en que el cliente, como funciona normalmente en cualquier zona de los Estados Unidos, si el inquilino no paga la renta, se le da un aviso por medio de la compañía administradora. A los 30 días tiene que tener el aviso, el segundo aviso, 45 días a 60 días, pero si a los 60 días no ha pagado, el sheriff o la policía está desalojando al inquilino, tiene que dejar la propiedad, y ahí ingresa nuevamente el proceso de seguro de renta. ¿Por qué? Porque escala este proceso de eviction o desalojo ante la corte. Entonces ahí es donde se activa el mecanismo del seguro.
Eso significa de que en caso de que el inquilino no pague y tienen el seguro activado, ellos sí o sí van a recibir el pago de ese mes de arriendo, ¿cierto? Así es, así es. Y volvemos al punto en donde desde el segundo año es opcional, si yo tengo seguro de renta y lo quiero pagar, vuelvo y activo mi póliza para seguir cubierto otros 12 meses, o si no lo pago, hago un ejercicio inmobiliario común y corriente y es del mes a mes. Entonces, si el inquilino no paga, ya sé que voy a tener cubierto un mes, pero si al segundo mes no paga, voy a ir directamente a esperar a que se haga el desalojo y ya esperar a que el seguro haga pago como tal de esos meses que pues, no se vaya a recibir. Eso pasa en cualquier ejercicio inmobiliario. Yo sí les digo, y lo hemos visto con nuestros clientes, estas propiedades tienen una alta demanda de alquiler en las zonas en las que nosotros lo representamos. Entonces, una propiedad puede estar de 15 a 35, 40 días como máximo deshabitadas, pero para eso se tiene este mecanismo de seguro de renta. Perfecto. Y respondiendo a la pregunta de Gregory, el monto que toma a consideración el banco para hacer el préstamo en este caso, estamos hablando de entidades privadas, entonces un monto estándar, pero es un monto del valor total, tanto de Así la es. venta de la propiedad más la remodelación, ellos te financian generalmente un 40% de ese valor. Aquí la idea no es que nos enredemos y no quiero generar esa confusión para ese desglose de valores entre rehabilitación y propiedad. Esto es de una manera muy transparente para que ustedes conozcan el ejercicio que lleva detrás estas transacciones y que son propiedades que se encuentran remodeladas, pero hablemos de un valor total. Son propiedades de $80,000 que ofrecen una rentabilidad. Sobre esos $80,000 es que hablamos de los montos de préstamo, que es lo que toma el prestamista, o en este caso el banco prestamista, para tomar a consideración cuál es el monto a financiar y bajo esa totalidad de la propiedad, 80, $90,000, es donde nosotros tenemos los avalúos comerciales que nos están dando de un 10 a un 20% por encima. Bueno, Roberto, en honor del tiempo, los dejamos todos. Bueno, el pie mínimo, hay una pregunta más, Claro, que dice si el pie mínimo sería un 30%. Y acá hay que distinguir, así que le doy la palabra a Roberto para que te explique con mejor claridad. claro que sí, mira, no es una generalidad. Como lo hablaba anteriormente, el prestamista va enfocando en cada una de las propiedades un monto preestablecido para financiar. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Crédito Inmobiliario, AIP, estamos a disposición de ustedes para encontrar bajo el monto de inversión o presupuesto que tengan y las expectativas que tengan de generar una rentabilidad. Si es con financiamiento, ya nosotros nos encargamos del amplio stock que estamos teniendo actualmente alrededor de unas 70 propiedades a lo largo de estas dos ciudades, poder encontrar la propiedad que mejor se acomode a ese pie inicial del 30% que tengas disponible. No es una generalidad, pero sí podemos llegar a encontrar las propiedades que necesiten exactamente. El estándar y la generalidad sí va alrededor del 40 a un 60%, pero todo es perfectamente realizable y nosotros nos encargamos de eso. Sebastián, igual hay que distinguir. Yo sé que tú has visto nuestros webinars anteriores y cuando hablábamos del mercado en Florida nos referíamos a un pie de un 30%, pero son dos tipos de entidades diferentes. Allá estamos hablando de bancos convencionales que dan créditos a 30 años y que generalmente el monto del pie va entre un 30 y un 40%. En el mercado de Baltimore y Filadelfia encontramos propiedades a más bajo costo que las entidades convencionales no financian, ya que allá en Estados Unidos se estila empezar a financiar a partir de los $150,000. Como estas propiedades son de un monto más bajo, tenemos que ir a financiamientos privados que tienen diferentes condiciones y que financian montos menores de la inversión, que generalmente van entre un 60 a un 70%, un 40 a un 60%. Entonces, son mercados diferentes y mañana en el webinar que vamos a hacer acerca de financiamiento, yo creo que eso les va a quedar mucho más claro porque ahí se hablará con más profundidad acerca de ambos tipos de financiamiento que son completamente diferentes. Así que muchísimas gracias a todos por haber asistido a este webinar. Los dejamos invitados mañana a las 12 para conocer acerca de financiamiento
y si necesitan cualquier información, nos pueden contactar a nuestro correo contacto@creciinmobiliario.com. Pueden seguirnos en redes sociales, hacer todas las preguntas que quieran. En nuestro canal de YouTube están arriba nuestros videos que hemos ido realizando a lo largo de esta semana. Nos pueden seguir en Instagram, ahí también se va a subir bastante información acerca de los webinars que vamos a seguir haciendo. Y muchísimas gracias a todos por haber participado hoy y haber participado durante toda la semana. Nos queda solo un día y los esperamos ver mañana. Muchas Muchísimas gracias a todos. Una feliz tarde para todos. Gracias por sus preguntas, por su interés. Y bueno, estamos listos para todos los inversionistas que quieran dar este paso tan importante. Que estén bien.